Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Docentes en Debate, el programa de la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Tucumán y de la Fundación Miguel Lillo, quien nos saluda en la conducción de este programa, Marcelo Bustamante. Estamos hasta las 8 de la noche por Radio Universidad Tucumán, FM 94.7. Me acompaña en esta franja horaria en la locución José Luis Abraham. No me voy a olvidar de ustedes, así que ¿cómo le va, José Luis? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Marcelo? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Disfrutando de la tarde, lo que comentaba hace unos minutos nada más fuera del aire, con un poco de frío hoy. Llegó el frío y bienvenido que haya llegado, porque ya a esta altura correspondía, me parece. Me había acostumbrado un poco a las temperaturas cálidas aquí en San Miguel de Tucumán. ¿Qué quiere que le diga por ahí? Está bien, ¿tenemos el dato del tiempo? Sí, 10 grados 9 décimas lo que marca el termómetro a esta hora, humedad 65%, presión 977 hectopascales, viento sur a 5 km por hora, visibilidad 8 kilómetros y un cielo totalmente cubierto con humo. Bien, perfecto. En la operación técnica, Alejandro Kaplan. Le damos las buenas tardes y también buenas tardes a todos los que nos están escuchando. Como decimos, estamos hasta las 8 de la noche con toda la información y actualidad de la docencia universitaria y preuniversitaria. Vaya si tenemos novedades, muchas que tienen que ver con la situación salarial, que es lo más importante. En estos días se van a producir una serie de acontecimientos que van a terminar de configurar el escenario, porque el gobierno el viernes pasado hizo un ofrecimiento salarial que básicamente es un incremento acumulativo del 8% en junio, 12% en julio y un 11% en agosto, basado en el salario conformado hasta mayo. Además estableció una revisión adicional en septiembre y se mantendrá en comisión de revisión permanente del salario. También se aplicaría la garantía salarial con aumentos del 11,53% en junio y del 13,80% en julio. Esto es lo que va a estar y va a ser objeto de debate el día de mañana, martes 13 de junio, en la sede de la ADION, donde a partir de las 17:30 se va a desarrollar la Asamblea General Docente, que analizará este ofrecimiento y sin lugar a dudas definirá un mandato que el día siguiente el Congreso Extraordinario de la CONADU Histórica va a definir junto a los otros mandatos de las otras asociaciones gremiales del resto del país que componen la CONADU Histórica, finalmente si aceptar o no y cómo continuar con las medidas de fuerza en defensa del salario docente. En ese sentido, este viernes se va a realizar un paro de 24 horas, justamente con esto, ¿no? con la cuestión del salario. No es nada nuevo y podemos decir que hay una suerte de rebelión docente, no tanto de la docencia universitaria, pero sí de las docencias provinciales. Hay paros que se van a consumar esta semana en distintos puntos del país. Hablamos de Tierra del Fuego, Chubut, Buenos Aires, Salta, que vienen ya con una importante trayectoria de lucha en lo que ha sido este año. Y la docencia de Jujuy, que también se encuentra en paro, por los salarios y desde ya también que por la oposición a las medidas que ha adoptado el gobierno de Gerardo Morales, que vamos a hablar de ese tema en el programa de hoy. Básicamente buscan amedrentar bajo mecanismos coercitivos el proceso de lucha, atentan contra un derecho que está consagrado en la Constitución Nacional, que es el derecho de huelga, y sobre todo de docentes que están reclamando nada más ni nada menos que cobrar un salario que les permita vivir. Esta es la situación. Vamos a tener la palabra de Ariel Osatinsky, el secretario general, como lo hemos hecho la semana pasada, justamente para que pueda dar precisiones del plan de lucha docente, de las actividades que están previstas para esta semana. Y también, desde ya el análisis de lo que es el ofrecimiento salarial que ha realizado el gobierno, que se encuentra muy por debajo de los valores inflacionarios, casi como ha sido en todos los órdenes, ¿no? Salvo sectores estratégicos que han logrado alguna paritaria, que logre empatarle a la inflación.
En el caso de la educación están siempre muy por debajo, y tanto la paritaria docente como la no docente, es decir, los trabajadores no docentes de las universidades nacionales, han tenido el mismo ofrecimiento. Bueno, naturalmente lo han aceptado, sin oponer un plan de lucha. La idea, y que realmente sería importante, es que todos los sectores que están reclamando salarios puedan unirse y lograr justamente que se produzca un incremento que pueda hacer una equivalencia entre el costo de lo que es la canasta familiar, hoy valuada en 320.000 pesos, y lo que es el salario, que justamente les permitiría vivir normalmente a una familia en las condiciones normales, justamente con un salario acorde. También vamos a tener la palabra de una docente de la provincia de Jujuy, que nos va a comentar, justamente cómo se está atravesando todo este proceso de lucha en la provincia norteña. Vamos a hablar con una docente cuyo nombre es Paula Retambay, que está participando activamente de estas movilizaciones. Y también vamos a darnos el tiempo hoy como para reflexionar acerca de los alcances de la inteligencia artificial en la educación. Hay una serie de cuestiones muy interesantes sobre este tema. Ha revolucionado el mercado últimamente y desde ya las comunicaciones. Y es un tema con el cual hoy queremos simplemente abrir una puerta y seguir desarrollándola en algunos capítulos siguientes de esto que es Docentes en Debate. Habiendo pasado 12 minutos de las 7 de la tarde, vamos a una pausa musical y regresamos con el contenido del día de hoy. Docentes en Debate. Ellos tienen la palabra. Vamos a adentrarnos ya en el contenido del programa de hoy. Hemos adelantado que vamos a tener la palabra de Ariel Osatinsky y vamos a compartir una entrevista que le realizamos en la mañana del día de hoy, más cerca del mediodía. Para analizar justamente todo lo que tiene que ver con la paritaria, la asamblea de mañana, el paro de esta semana y cuáles son los escenarios posibles que se plantean a continuación esta semana. Vamos a escucharlo. Estamos con Ariel Osatinsky, el secretario general de la ADIUNT. Vamos a consultarle sobre las paritarias 2023. Ariel, ¿cuál es el análisis y en qué consiste la oferta del gobierno? Nosotros veníamos con un ofrecimiento de 3 cuotas que sumaban 33%. El último ofrecimiento fue con el sueldo de mayo, donde se cobró una cuota de 9%, pero claramente son porcentajes que están por detrás de la inflación. Este país va a tener una inflación de 120% aproximadamente este año y estábamos en 33% en 3 cuotas. Hubo una nueva reunión paritaria con el gobierno nacional en la cual ofrecieron, teniendo en cuenta los meses de junio, julio y agosto, 3 cuotas nuevas adicionales que serían con el sueldo de junio un 8%, con el sueldo de julio un 12% y con el sueldo de agosto un 11%, es decir, 31% en 3 cuotas nuevamente, lo cual estaríamos en 64%, pero en estas 6 cuotas. Claramente estamos todavía muy por detrás de la inflación, porque la inflación anual va a ser 120%. Por supuesto que el gobierno dice que en septiembre nos iríamos a reunir nuevamente y rediscutir toda esta cuestión, pero claramente hacer en cuotas y con estos porcentajes y con estos tiempos, siempre estamos por detrás de la inflación. Entonces claramente hay una continuidad de la política de golpear el poder adquisitivo de la docencia, que forma parte de la política más general de golpear los salarios de los trabajadores a tono con el mandato del ajuste del Fondo Monetario Internacional. En ese sentido, ADIUNT tiene una asamblea general convocada para el día martes 13 de junio, en la cual vamos a debatir este nuevo ofrecimiento, esta nueva oferta, y en función de eso vamos a resolver cuál es el mandato de nuestra asociación para el Congreso de Economía Histórica que sesiona el miércoles 14 de junio, que va a resolver en relación a este ofrecimiento, estos porcentajes, y veremos de ahí qué surge del debate. La paritaria de la docencia universitaria, los porcentajes, si mal no recuerdo y no me equivoco, son exactamente iguales a lo de la docencia, a lo de los no docentes. ¿Hay algún punto de acercamiento con algún sector que vaya en contra de estos números, de este ofrecimiento? Mira, a nivel nacional las paritarias de los trabajadores universitarios, ¿de qué manera están funcionando? En general hay conducciones burocráticas en la mayoría de las federaciones nacionales que son proclives a firmarle cualquier cosa al gobierno,
y la única que en algún sentido convoca asambleas de base, discute la cuestión, es CONADE Histórica, la federación a la cual pertenece la ADIUN. La Asamblea General del Gremio de la semana pasada fue muy crítica de la última resolución que había tomado la conducción de nuestra federación, en el sentido de, es verdad que ha sido una cosa expresada o votada en el Congreso, pero la conducción de nuestra federación había hecho lo imposible para que eso se haga de esa manera, de aceptar ese 3% adicional que hubo en la primera fase de discusión de las paritarias de este año, es decir, ese 33% en 3 cuotas, que claramente era absolutamente insuficiente. Ya la conducción de nuestra federación, llamativamente porque jamás la CONADE Histórica había actuado de manera tan rápida en función de aceptar un ofrecimiento que es en cuotas y muy por detrás de la inflación. Y entonces, bueno, fuimos muy críticos porque no solo se votó a aceptar, sino levantaron una medida de fuerza de un paro de 48 horas. En ese sentido, bueno, nosotros haremos fuerza seguramente desde ADIUN, veremos qué mandato hay en la Asamblea General, pero seguramente vamos a proponer que se dé continuidad al plan de lucha a nivel nacional, veremos qué surge del Congreso del miércoles que viene. Bien, y en cuanto a las medidas de fuerza, está planificado un paro nacional de la CONADE Histórica este 16 de junio. Vamos a participar porque somos parte de la CTA autónoma, como CONADE Histórica participa y es parte de la central a nivel nacional. Claramente sí quiero destacar que no hay ningún tipo de actitud o idea de parte de las conducciones de CONADE Histórica o de la conducción de la CTA autónoma de poner en pie en serio un plan de lucha para luchar por el salario. Simplemente es una medida que la toman de manera aislada con este paro de 24 horas de este viernes 16. Pero bueno, nosotros como sí luchamos genuinamente contra el ajuste del Fondo Monetario Internacional y del gobierno, vamos a participar. Pero claramente queremos resaltar cuáles son las intenciones de parte de quienes conducen la central a nivel nacional y nuestra federación. Bajo ningún punto de vista quieren luchar en serio contra el gobierno, sino todo lo contrario, están jugando a fondo en sostenerlos. Bien, una última pregunta que va a tono también con el plan de lucha. Estamos llegando al fin del primer semestre del año y se ha debatido en algunas asambleas, incluso se lo ha propuesto, de que no se inicie el segundo cuatrimestre. ¿Es factible esta posibilidad? Bueno, nosotros vamos a ir seguramente lo vamos a poner en debate en la Asamblea General del Gremio y probablemente se puede expresar esto, seguramente va a salir nuevamente como idea para llevarla al Congreso de nuestra federación y veremos ahí qué surge. Yo soy bastante, por lo menos hasta ahora, pesimista de que esto vaya a prosperar en el Congreso a nivel nacional por la actitud que tiene la conducción de nuestra federación o que viene manifestándose en el sentido de aceptar o estar a tono con la política de ajuste del gobierno. En ese sentido, bueno, nosotros vamos a seguir luchando para que efectivamente haya una recomposición salarial, porque sin salarios dignos no hay educación y claramente creemos que tenemos que hacer mucho hincapié y mucho eje en la independencia de todos los gobiernos. Eso es lo que está en juego acá. Nosotros necesitamos gremios, asociaciones de base, federaciones nacionales docentes que sean independientes de todos los gobiernos y de todas las autoridades para poder defender y sostener el reclamo de manera consecuente, tanto con relación a los salarios como a las condiciones de trabajo. Ariel, muchas gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes. Docentes en debate. Ellos tienen la palabra. Bien, ahí pasaba entonces la palabra de Ariel Osatinsky, el secretario general de la ADIUN, bueno, dando su punto de vista acerca de este ofrecimiento, de cuáles serán los pasos a seguir. Desde ya, este martes 13, Asamblea General de la ADIUN en su sede central, ubicada en calle La Rioja 437 de la ciudad de San Miguel de Tucumán, se va a analizar esta última oferta salarial, se va a elaborar el mandato del Congreso de la CONADE Histórica que se va a realizar el miércoles 14 de junio, es decir que el 14 de esta semana, el miércoles de esta semana, vamos a tener novedades ya definitivas acerca de cómo sigue esto, si se acepta la oferta en caso de que la mayoría de las asociaciones de base así lo consideren, o bien si se lo rechaza y en consecuencia se continúa con medidas de fuerza para justamente que se preste atención a los reclamos docentes que muchos sectores aducen que justamente los salarios quedaron muy por debajo de la inflación y que este ofrecimiento no vendría a cubrir o equiparar los índices inflacionarios con los valores del incremento salarial. Y por último, decimos como
había finalizado esta entrevista Osatinsky, el viernes 16, se ha convocado la CONADO Histórica, bueno, desde ya no necesariamente la CONADO Histórica, sino resolvió adherir al paro nacional convocado por la CTA Autónoma, la central de la cual forma parte la CONADO Histórica, junto a diversas organizaciones sociales. La jornada de protesta será con cortes de ruta y movilizaciones en todo el país. La medida es para expresar el rechazo al ajuste que viene llevando adelante el gobierno nacional, producto del sostenimiento del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Vamos al paro llevando las reivindicaciones de la docencia universitaria y preuniversitaria, finaliza el comunicado de la CONADO Histórica CTA Autónoma. Pasan 26 minutos de las 7 de la tarde, vamos a un poco de música y luego a la tanda y ya regresamos con más Docentes en Debate. Docentes en Debate. Ellos tienen la palabra. Volvemos al aire de Radio Universidad, esto es Docentes en Debate, estamos hasta las 8 de la noche y bueno, vamos a seguir desandando lo que habíamos planteado al inicio del programa. Hablábamos de un proceso de lucha que se está desarrollando en todo el país, de la docencia provincial de distintos puntos del país, de distintas provincias. Todos los trabajadores de la educación reclamando exactamente lo mismo, un salario acorde a la canasta familiar, hoy valuada en 320.000 pesos, quizás lo más destacado que se produjo en todo este periodo fue la lucha que llevaron adelante los docentes de Salta, pero no han sido los únicos, ya que se han producido movilizaciones en distintas provincias, como bien decíamos. Hablamos de, por ejemplo, Jujuy, la vecina provincia de Salta, en Santa Cruz, donde también hay una huelga indeterminada por un aumento salarial. En la provincia de Misiones, la docencia para y se moviliza, al igual que en Tierra del Fuego, y también la docencia de Chubut, que va a cumplir esta semana 120 horas de paro. Hablamos de que teníamos en comunicación telefónica a una docente de la provincia de Jujuy, particularmente ella es Paula Retambay, delegada escolar de la Escuela Agrotécnica de Libertador General San Martín en la provincia de Jujuy. Vamos a saludarla. Paula, ¿qué tal? Buenas tardes. Marcelo Bustamante te saluda. Buenas tardes, Marcelo, y buenas tardes a toda tu audiencia. Bueno, buenas tardes entonces, Paula. Queríamos, en primer lugar, estás vos en la provincia de Jujuy, actualmente están de paro, y ¿cómo podríamos resumir en pocas líneas, para alguien que quizá no está tan en detalle de esta situación, qué está pasando en la provincia de Jujuy con el movimiento docente? Bueno, en la provincia de Jujuy, el movimiento docente está llevando adelante ya el 6º día de paro por tiempo indeterminado, un paro que tiene un alto acatamiento en las escuelas y una fuerza fenomenal en la movilización. Entonces, para resumir, este movimiento está contagiando no solamente a los colegas que día a día se suman al paro, sino que también está contagiando a todo un sector que ve cómo nosotros de manera organizada y convencida estamos llevando adelante un reclamo, que es el reclamo salarial desde ya, y a partir de esto, los trabajadores y las trabajadoras se ven identificados con el mismo, y también estamos llevando adelante el reclamo en contra de la reforma constitucional, porque entendemos que es una reforma reaccionaria, antidemocrática, es una reforma inconstitucional que justamente está pensada para cercenar nuestros derechos como trabajadores. Bien, además de esta situación que ya es muy grave, el gobierno de Jujuy ha sacado el decreto 8464/23 del 9 de junio, por el cual amplía los montos de las multas por contravenciones a quienes realizan manifestaciones públicas. Una medida desde ya para amedrentar y frenar todo este proceso que se ha desatado en la provincia. Así es, esa medida la sacó durante el fin de semana, y cuando nosotros nos enteramos, la verdad que lejos de amedrentarnos, nos dio muchísima más fuerza para salir a combatir todo este tipo de medidas que viene sacando el gobierno de Morales, Desde que llega a su gobierno, nosotros, por ejemplo, hemos perdido una de las
uno de los derechos fundamentales de los trabajadores, que es el derecho a huelga. Nosotros nos descuentan por hacer paro. Y aún así, a pesar de ello, luego de 8 años más o menos, sin salir a las calles de manera organizada, por lo menos estoy hablando desde lo que es educación media, ¿no? Del nivel medio. Hace 8 años que estábamos silenciados, adormecidos entre comillas por burocracias sindicales que solamente estaban para entregar nuestros derechos. Entonces, hoy por hoy, ese también es uno de los reclamos que nosotros tenemos en nuestra agenda, ¿no? Recuperar los días de huelga, el derecho a la huelga. Bien, vos estás actualmente en el interior de la provincia de Jujuy, en Libertador General San Martín. Así es. Bien, ¿y cómo es en el interior? Porque siempre desde ya estos movimientos tienen su epicentro en las capitales, pero ¿el interior se está movilizando a la capital también? Bueno, lo novedoso de este proceso por el que estamos atravesando hoy los docentes jujeños es que en el interior se está replicando lo que está sucediendo en San Salvador de Jujuy, la capital de la provincia. Por ejemplo, el viernes hubo una marcha de antorchas que fue fenomenal, enorme, multitudinaria en San Salvador de Jujuy y en varias ciudades de la provincia también. Yo el viernes estuve, en este momento estoy en San Salvador porque vine a la gran movilización de esta mañana, pero el viernes y todo ese tiempo estuve en Libertador y la marcha de antorchas fue enorme. Entonces, eso es la demostración también de que hay una adhesión, ¿no? Y un acompañamiento por parte de la comunidad a esta lucha, cosa que antes no sucedía. Antes las luchas docentes eran demonizadas, nos decían que los docentes somos vagos, que no queremos ir a trabajar, que los chicos están perdiendo de ir a las escuelas y aprender y demás. Bueno, hoy ese discurso directamente no aparece, sino que hay un alto apoyo a nuestra lucha. Y por ejemplo, esta marcha de antorchas que te comentaba, se replicó en Fraile Pintado, también que es una ciudad mucho más pequeña y que justamente no se caracterizaba por llevar adelante movilizaciones o expresarse, se replicó en otras ciudades, en otros puntos de la provincia, como La Quiaca, Orapampa, Tilcara, San Pedro. Entonces ese es un dato muy interesante para tener en cuenta, porque hay un acompañamiento en toda la provincia. En este momento, en Libertador, hay compañeras de nivel primario y también hay un acompañamiento de parte de los compañeros de secundaria que están llevando adelante un acampe al costado, una permanencia al costado de la ruta, justamente no en contra de todo esto que está sucediendo. Y sobre todo hay un movimiento autoconvocado de lo que es primaria, y lo están haciendo para presionar a sus dirigencias de que no los entreguen. Entonces hay toda una convulsión a nivel provincial muy interesante para tener en cuenta, porque se están desarrollando también las autoconvocatorias, ¿no? Yendo por encima de sus dirigencias, de las dirigencias que no los representan. Bien, y una última pregunta que te hago y que sí me interesa fundamentalmente porque, por lo menos acá en la provincia de Tucumán, se ha desarrollado también un movimiento, quizá no con los alcances de Jujuy y Salta, pero que ha ganado las calles muchísimas veces, que es el movimiento de los docentes autoconvocados. En el caso de Jujuy, entiendo que hay varios gremios que están parando, incluso también lo ha hecho la docencia universitaria, y de hecho la CONADU Histórica, incluso, que es de la federación de la cual forma parte la ADIUN, también se han pronunciado al respecto. Pero mi pregunta era la siguiente: ¿hay también una situación donde se han producido autoconvocatorias y quizá hayan sobrepasado las capacidades de los gremios convocantes? Y también a esta pregunta le agrego si hay otros sectores que en apoyo a la docencia se han plegado a las marchas, a las movilizaciones. Sí, hay autoconvocatorias, por ejemplo, la que te ponía de manifiesto hace ratito, que es la de ADEP, ¿no? La de los docentes de primaria, que si bien sus dirigencias sí están participando del paro y de la lucha y demás, están siendo presionados por sus bases. Entonces ese es un dato muy importante, porque las bases ya no dan para más, digamos.
Después, en lo que es salud también, hay una autoconvocatoria todavía minúscula, pero que se está presentando, está mostrando presencia también en las movilizaciones, no en el paro, por supuesto, porque no tienen la capacidad de hacer paro todavía, la posibilidad, pero está surgiendo. Después, por ejemplo, desde gremios estatales como ATE, también hay autoconvocatorias chicas todavía, pero que están ya empezando a desprenderse de la dirigencia, a cuestionar a sus dirigentes, y de alguna manera se está gestando ahí algo muy interesante que seguramente se va a desarrollar ahora en el tiempo. Y Bien. después, con respecto Sí. al acompañamiento, sí, hay muchos gremios que se están plegando a estas medidas. SEON, por ejemplo, es uno de los gremios que movilizó prácticamente desde el principio con los docentes, y bueno, son varios los gremios que se están sumando, y ahí te quería comentar algo también. Sí. Con respecto a los gremios de educación. SADOP, que es el gremio que aglutina a los docentes de privados, Sí. también está llevando adelante un paro muy interesante, y ellos incluso lo ponen en términos históricos, porque el docente privado, como muchos saben, es uno de los docentes más golpeados dentro de lo que es el sistema educativo, Sí, sí. porque no cobran lo que cobra un docente estatal, no tienen los mismos derechos. Y hoy por hoy son muchos los docentes privados que se animaron, ¿no?, que vencieron el miedo y se animaron a hacer el paro, se animaron a salir a las calles, y también se están manifestando y se están movilizando. Ese también es un dato interesante para tener en cuenta. Y hoy, por ejemplo, veía la movilización aquí en San Salvador de Jujuy, que había docentes autoconvocados del gremio de AMET, que es el gremio que nuclea a los docentes de las escuelas técnicas y agrotécnicas, que justamente es el gremio que no llamó a paro, está cuestionado porque es el único que firmó el acuerdo de Morales, ¿no? Cuando fue el primer ofrecimiento, ellos ya firmaron, y hoy vi que había un grupo de docentes autoconvocados de AMET. Entonces, bueno, hay una efervescencia, digamos, por superar a las bases burocráticas, a las dirigencias burocráticas por parte de las bases. Bien, Paula, desde ya muchísimas gracias. Bueno, vamos a seguir de cerca este tema porque lo estamos haciendo con la lucha que se está desarrollando en todo el país. Seguramente en algún momento volveremos a tener otro contacto. Mucha fuerza y desde ya todos los éxitos en esta lucha. Muchísimas gracias y un abrazo enorme y un saludo a toda la docencia tucumana, porque nosotros los docentes de Jujuy siempre estamos mirando al movimiento de autoconvocados de Tucumán y sabemos la fuerza que tiene, igual que Salta. Muchísimas gracias. Ahí pasaba entonces la palabra de Paula Retambay, delegada escolar de la Escuela Agrotécnica de Libertador General San Martín en la provincia de Jujuy, bueno, dando cuenta justamente de todo este proceso de lucha que se ha desatado en el norte de la Argentina y desde ya que está extendiéndose a todo el país. En este sentido, la CONADU Histórica manifiesta todo su apoyo a la docencia jujeña y plantea el no a la criminalización de las luchas populares en un comunicado que ha presentado el día de hoy la CONADU Histórica. Como señaló también la Asociación de Base Adiunju, el autoritarismo y la prepotencia del gobierno provincial de Morales se acentúa en su decisión de aprobar de forma express una nueva constitución sin garantizar un debate democrático y la participación plural de todos los sectores de la sociedad jujeña, avasallando los derechos conquistados históricamente. Además, el viernes, después de 5 días de paro y en el marco de la inmensa lucha que llevan adelante los docentes, apoyada masivamente por el pueblo de Jujuy en plazas de toda la provincia durante una histórica marcha de antorchas, Gerardo Morales emitió el decreto acuerdo número 8464/23, por el cual redobla la apuesta represiva. Para los que se manifiesten se aumentan las multas, se amenaza con despido, cesanteo e inhabilitación para ejercer cargos públicos. Este decreto es un avance en el cercenamiento de derechos que la clase trabajadora ha conquistado a lo largo de la historia y que gobiernos provinciales como el de Salta y Jujuy pretenden imponer mediante decretos que intentan frenar la lucha. No a la criminalización de la protesta, aumento salarial ya para las y los docentes jujeños, no a la reforma constitucional express. Así finaliza el comunicado de la CONADU Histórica CTA Autónoma. Vamos a una breve pausa musical y ya regresamos con más Docentes en Debate.
Docentes en debate. Ellos tienen la palabra. La música de Rush, esto era Red Barchetta, ¿así es? Así es. Sí. Muy bien. Bueno, muy buena música compartimos en Docentes en Debate. Un poco de rock progresivo en la tarde de lunes. Bueno, ya nos quedan apenas unos minutos para cerrar el programa. Desde ya muy interesante lo que se ha abordado en términos de lo que son las luchas reivindicativas de los trabajadores por sus condiciones laborales, por sus condiciones salariales. Y de este programa dedica mucho a eso también. Pero también siempre sobre el final del programa damos lugar a la posibilidad de, bueno, reflexionar sobre distintos temas que están en la actualidad. Uno de ellos sin duda lo es el de la inteligencia artificial, que ha llegado, digamos, de sopetón, podríamos decirlo hablando en criollo, porque es muy vertiginoso el proceso en el cual esto se ha empezado a incorporar a la cotidianidad, al día a día, ¿no? Algo que comenzó como un comentario por ahí en redes sociales, despertó la atención de mucha gente y empezó en algún momento no solamente a consultar, sino también a ver cómo podía utilizar esta herramienta. Para Así algunos es. una herramienta. Sí, es una herramienta. Algunos dicen, bueno, es un arma de doble filo, porque indudablemente tiene cuestiones que son de las cuales uno puede sacar provecho para mayor productividad en el trabajo, para resolver conflictos, problemas, pero también está el riesgo de la información que uno vuelca ahí, ¿no? Porque, bueno, la inteligencia artificial se va nutriendo con lo que uno va dándole de información propia y va aprendiendo esos patrones justamente de comportamiento, y estamos en una era, digamos, revolucionaria, en el sentido de que lo que ha tenido lugar con la creación de la aparición del ChatGPT hace poco, ya ha alcanzado en tiempo récord, en apenas 2 meses, los 100 millones de usuarios durante el mes de enero, según un estudio que publica la firma UBS, que recoge la agencia de noticias Reuters. Con esa marca, el bot conversacional se apropió de un récord que estaba en manos de la aplicación china TikTok. ¿Se acuerdan que cuando apareció TikTok fue un boom porque tuvo un crecimiento muy vertiginoso en la cantidad de usuarios que hacían uso de esa aplicación? Bueno, hoy eso ya ha quedado en el pasado. El ChatGPT actualmente tiene más millones de usuarios en tan poco tiempo, ¿no? Si hacemos referencia a lo que fue TikTok, tenía una forma distinta de adquirir seguidores a otras redes sociales. Eso es lo que le permitía por ahí ser viral, algo que se subía a la red social de TikTok, perdón, Sí. Y que llegaba a mucha más gente que en otra red social, que uno sí o sí tenía que tener a esa persona entre sus contactos. Claro. Todas estas aplicaciones que indudablemente ya trabajaban con ciertos rasgos de inteligencia artificial, bueno, hoy en día se ha pasado una barrera en la cual las herramientas están a la orden del día, no solamente para procesar texto, sino que también tenemos herramientas de inteligencia artificial para generar imágenes, videos, obras de arte. Es un tema que da para hablar largo y tendido. A nosotros nos interesa abordar la ligación que existe entre la inteligencia artificial en los procesos educativos. El campo de la educación ha cambiado radicalmente a partir de lo que ha sido la pandemia, con todo ese, digamos, pasaje obligado a la virtualidad, ¿no? Lo hemos hablado largo y tendido en los 2 años y pico que ha sido la pandemia dura, donde la virtualidad se instaló en el campo de la educación, y ahora se está incorporando, bueno, ya mucho más, lo que es la inteligencia artificial, bueno, que ofreciendo naturalmente oportunidades y desafíos sin precedentes. Por citar un ejemplo, la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación y la Ciencia y la Cultura, la OEI por sus siglas, de esta organización, el mayor organismo de cooperación multilateral entre países iberoamericanos de habla española y portuguesa, bueno, ha emitido, digamos, un documento
cuyo título es El futuro de la inteligencia artificial en educación en América Latina. Lo que tiene de interesante este documento es que está centrado particularmente en la región y aborda varios escenarios, ¿no? Donde, bueno, ligado a la educación, puede producir algunos riesgos y peligros, como también algunas cuestiones que, bueno, tienden a mejorar el aprendizaje. Uno de estos escenarios es el de la integración tecnológica, que se caracteriza por la incorporación de tecnologías de la información y la comunicación en la educación. El escenario de la transformación educativa, que se caracteriza por una transformación profunda del sistema educativo que incluye cambios en la estructura curricular, la metodología de la enseñanza y la evaluación. Lo mismo ocurre con un escenario de educación personalizada. También lo que hace la inteligencia artificial es que la educación va a estar más centrada en cada uno de los individuos. Ya las redes sociales y los algoritmos producen esto, ¿no? Si uno hace una búsqueda en Google y, no sé, supongamos, yo pongo inteligencia artificial, los resultados que me arroje a mí van a ser distintos de lo que te arrojen a vos, José Luis, o cualquier otra persona, porque está segmentado bajo un algoritmo que te arroja resultados más factibles de que vos los leas o los consumas. En el caso de la educación pasa algo parecido, es una adaptación de la educación a las necesidades y características individuales de cada estudiante. Y el escenario de la educación disruptiva, que se caracteriza por la aparición de nuevos actores y modelos educativos que desafían el sistema educativo tradicional. Hemos pasado en una etapa donde solamente se trabajaba con libros a, en algunos países del primer mundo, a dejar los libros de lado y trabajar solo con pantallas. Sí. Estamos en ese escenario donde los cambios han sido muy vertiginosos, pero naturalmente, como estamos en América Latina, hay ciertas cosas que demoran en llegar, o bien como producto de esta vamos a decir asimetría que existe en el desarrollo tecnológico de los países del primer y tercer mundo. Muchas cosas llegan quizá con un delay, vamos a decirlo. Y también, bueno, los riesgos que trae la inteligencia artificial aplicado a la educación, que bueno, hablamos de esto, ¿no? De las desigualdades en el acceso y uso de la tecnología, ya que la inteligencia artificial puede agravar las desigualdades educativas entre estudiantes y países si no se garantiza un acceso equitativo y una formación adecuada para su uso. Por otra parte, la pérdida de los empleos docentes es un riesgo que por hoy no está digamos, en el panorama, pero a futuro esto podría desembocar en eso, ya que puede reemplazar algunas funciones docentes, lo que puede generar desempleo y afectar la calidad de la educación. También el sesgo y la discriminación es otro de los riesgos, ya que la inteligencia artificial puede reproducir y amplificar sesgos y discriminaciones existentes en la sociedad si no se toman medidas para evitarlo. Hemos visto esto en muchos ejemplos donde se pide a la inteligencia artificial determinados ejemplos con imágenes o texto, y el sesgo tiene un sesgo muy particular, racial, digamos, ¿no? Y bueno, y por otra parte también lo que tiene que ver con la privacidad y seguridad de los datos, ya que puede requerir el uso de datos personales de estudiantes y docentes, lo que puede generar riesgos para su privacidad y seguridad. Vamos a seguir desandando esto porque da para rato, y nuestra idea desde Docentes en Debate es poder hacerlo con profesionales y desde ya expertos en este tipo de tecnología. Simplemente queríamos, como decimos, abrir una puerta y que este tema ya esté instalado, porque de hecho lo está, y poder ir desarrollándolo programa a programa. Nos quedamos sin tiempo, llegamos ya a un minuto, ya son las 8 en punto en realidad. Bueno, se nos pasó volando, ha sido desde ya un placer compartir esta hora con todos ustedes, toda la información y actualidad de la docencia universitaria. Recordamos, mañana, martes 13, Asamblea General Docente en la sede de la ADIUN, Rioja 437, para todos los afiliados y docentes universitarios y preuniversitarios. Le comparto un título antes del final, que después lo vamos a contar. Confirman el paro de colectivos para mañana en Tucumán. Así después es. lo vamos a ampliar. Bien. Porque muchos chicos mañana seguramente tienen sus actividades, así que ya lo vamos a contar más tarde. José Luis Abraham en la locución, Alejandro Caplan en la operación técnica, Marcelo Bustamante en la conducción de este programa. Esto ha sido todo, nos vemos la semana que viene. Que tengan buena semana.